Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo histórico de la Fórmula 1. Estamos en el Gran Premio de San Marino de 1984. La cuarta carrera de aquella temporada. Y como vemos, la entrevista al piloto de Brabham, Matteo Fabi, con el colega de la televisión italiana, Ezio Sermiani, que hacía un recorrido por esa grilla de partida poblada de nombres legendarios, de nombres de leyenda, como esta carrera que vamos a recordar hoy en este capítulo especial, como todos, de carreras de leyenda aquí en Canal F1 Latinoamérica. Un saludo de Víctor Seara, gracias por estar ahí reviviendo lo que vemos como unos recuerdos muy valiosos, como para evocar en la parte sentimental, pero también, por supuesto, para mirar lo que hay que hacer en el presente y de cara al futuro también, de acuerdo a cambios y cambios en la Fórmula 1, a pesar de que, como hoy, repasamos una carrera que tiene más de 30 años y podemos ver máquinas y pilotos que nos hacen recordar viejas épocas, pero que también nos pueden hacer pensar cosas en función del futuro. Veíamos la imagen de Michele Alboreto, la 126 C4, el último diseño conjunto de Harvey Postlethwaite y Mauro Forghieri, y veíamos detrás del piloto unas entradas aparentemente no para combustible, pero sí a partir de ese año había que destacar que el depósito de combustible, el tanque de combustible, tenía que estar en el centro del auto. Era una imposición del reglamento a partir de ese año. Hacemos un repaso del campeonato de pilotos. El liderato para Alain Prost con 15 puntos. Derek Warwick, sorprendente, con el Renault, estaba con 10 puntos en el segundo lugar. Niki Lauda, el hombre que ambicionaba, después de haber vuelto a la Fórmula 1 en ese año 1982 a tiempo completo, como todos sabíamos, desde esa temporada retornaba al equipo McLaren con ese chasis de fibra de carbono, que fue el motivo principal, una de las causas, la causa principal, según indicó Niki Lauda, que le hizo volver a la Fórmula 1, porque le daba un plus de seguridad que en la época que él se había retirado no lo tenía. Un repaso también ligero a esta grilla de partida del Gran Premio de San Marino de 1984. Recordemos la cuarta carrera, el vigente campeón del mundo, Nelson Piquet, había logrado la pole position. Veíamos ahí a lo lejos, luego lo vamos a ver con toda seguridad en un plano principal, al hombre de Brabham BMW, el vigente campeón del mundo, decíamos, Nelson Piquet con la pole position, 1.28.500, 17 milésimas. Alain Prost a su lado, ahí lo vemos, a la derecha del auto del brasileño. Luego venían Keke Rosberg y Derek Warwick, el escolta en el campeonato del francés de McLaren. Después Niki Lauda y René Arnoux en la tercera fila. Luego venían Manfred Winkelhock y Eddie Cheever, Theo Fabi y Ricardo Patrese luego, Elio De Angelis y Andrea De Cesaris y Michele Alboreto al lado de ellos. Hacía mención solamente de Michele Alboreto en esa fila número 7, porque eran 5 italianos, uno detrás del otro en esta grilla de partida. Theo Fabi, Patrese, De Angelis, De Cesaris y Alboreto. Patrick Tambay venía después, el francés, seguido por su también con nacional Jacques Laffite, que estaba ya desde el año anterior en el equipo Williams, el motor Honda que ya estaba a pleno en este equipo después de que lo hicieran debutar en la última carrera del año anterior, en el Gran Premio de Sudáfrica de 1983, ese Gran Premio en el cual Nelson Piquet obtenía su segundo título del mundo, el segundo título para el piloto brasileño. Año 1984, el número 1 estampado en ese Brabham BMW, diseño de Gordon Murray, y 2 campeonatos en el bolsillo para un hombre que, por supuesto, también hizo historia en la Fórmula 1. Seguimos con el repaso de la grilla de partida y de los nombres que participaban en este Gran Premio de San Marino. Mark Surer con el Arrows BMW, François Gesneau con el Ye, Nigel Mansell con el Lotus Renault, un poquito atrás, sobre todo en comparación a su compañero de equipo Elio De Angelis, que estaba 11º.
Nigel Mansell 18, en un tiempo sensiblemente inferior, bueno, superior, pero sí, inferior en su posición en la grilla de partida. Johnny Cecotto, el piloto venezolano, atención, 19º con el Toleman Hart, luego vamos a hablar de su compañero. Stefan Belov con el Tyrrell Ford, número 21, Martin Brundle con el otro Tyrrell, los dos Tyrrell muy atrás, 21 y 22, Philippe Alliot con el Ram, Mauro Baldi con el Spirit, Jonathan Palmer con el Ram y cerraba la grilla de partida Joe Garner con el Osella Alfa Romeo. Dos pilotos no se clasificaban. Solo eran habilitados 26 para poder participar en el Gran Premio de San Marino. Solo dos pilotos quedaban afuera, como decía. Uno era Piercarlo Ghinzani con el otro Osella Alfa Romeo, el compañero de Joe Garner. Y atención que el otro no clasificado para poder correr en este Gran Premio, y era la primera vez y la única que le ocurrió, era Ayrton Senna. No podía correr este Gran Premio el piloto brasileño. Paradójicamente, justamente estamos viendo la primera pasada de los autos en la fatídica curva de Tamburello. Y Ayrton Senna, decíamos, no clasificaba, no podía correr con el Toleman Hart. Había tenido problemas. Bueno, primero hay que explicar o recordar que la clasificación en aquella época se dividía en 2 días. Valían los 2 días previos a la carrera como parte de la clasificación, tanto el viernes, la segunda sesión, como el sábado también eran válidas para la grilla. El viernes, sobre piso seco, el Toleman Hart había dado, bueno, el motor Hart, sobre todo, muchos problemas. No pudo hacer una vuelta buena a Ayrton Senna, lo dejaron todo para el sábado, pero el sábado cayó un vendaval, una tormenta tremenda. No se pudieron bajar los tiempos, y a pesar de que Senna fue de lejos el más rápido el sábado, no logró un tiempo, claro, para poder estar dentro de esa grilla de partida, porque los tiempos del viernes eran netamente inferiores. Por lo tanto, por primera vez en su carrera deportiva, tuvo que masticarse la bronca, y Ayrton Senna en ese año 1984 no fue de la partida. Lamentablemente, como decíamos, el piloto brasileño no pudo tomar parte de ese Gran Premio, el único en su carrera deportiva en el que no pudo participar. Estas son carreras de leyenda. Recordemos, vuelta previa del Gran Premio de San Marino de 1984. No se lo pierdan, viene la largada. Los motores turbos sonando a pleno en este Gran Premio de San Marino de 1984. La pole para el vigente campeón del mundo. La pole para Nelson Piquet. Ahí veíamos al Brabham BMW del campeón del mundo, preparado para comenzar en la parte delantera del pelotón. El viejo circuito de Imola. Más de 100.000 espectadores, tribunas a pleno, montañas, colinas a pleno también, repletas de público en una época inolvidable para la Fórmula 1, una época a pleno, prácticamente promediando la década de los 80, y tribunas y circuitos en los que no cabía prácticamente ni un alfiler. El mítico trazado Enzo y Dino Ferrari, al lado prácticamente de la ciudad de Imola, pegadito al río Santerno, y el semáforo que va a dar la partida de este cuarto Gran Premio de la temporada 1984. Ahí estaba el bravo BMW de Nelson Piquet en la pole, al lado Alain Prost. Se va a poner el verde, se mueve uno de los autos, uno de las ATS, y se quedaba, atención, el auto de Niki Lauda, casi embiste al uno de los Williams que se había quedado en ese momento. Alain Prost, que se pone primero, adelante del auto de Nelson Piquet, peleando ahí Derek Warwick con el piloto brasileño. Van a llegar a la Tosa, protegiendo ahora a Derek Warwick su tercera posición. Primero Prost, segundo Piquet, primer paso en carrera por ahí, y el toque de uno de los autos que provoca el abandono de uno de los pilotos del equipo Renault, es Patrick Tambay,
que se quedaba fuera junto a su compatriota François Gesnot con el Ligier Renault. Dos motores idénticos para distintos chasis, pero se quedaban afuera dos compatriotas, Tambay y Gesnot, en esa primera vuelta del Gran Premio de San Marino. Ahí veíamos la imagen del piloto francés que el año anterior, en ese mismo escenario, había hecho delirar a las tribunas con su inolvidable triunfo en esas últimas vueltas del Gran Premio de San Marino, cuando Riccardo Patrese con el Brabham se quedó, con el Brabham BMW se quedó fuera de carrera después de un golpe cuando le venía persiguiendo justamente Patrick Tambay, y se quedaba sin posibilidades de defender su triunfo y el estallido de las tribunas cuando ganaba una Ferrari. Año 83, un año después justamente de aquella recordada polémica entre Gilles Villeneuve y Didier Pironi, que 2 semanas después, en 1982, tuvo ese trágico desenlace con la muerte del piloto canadiense en el circuito de Zolder. Año 82, polémica entre Pironi y Villeneuve. Año 83, el triunfo de Patrick Tambay con la Ferrari frente a esa lucha que terminó fuera de pista con Riccardo Patrese. Este es Eddie Cheever, el piloto del equipo Alfa Romeo. Reemplazo de una rueda de un neumático trasero izquierdo en los viejos boxes del circuito de Imola. Y un circuito también, por supuesto, con una fisonomía completamente diferente. Bueno, la fisonomía, iba a decir original, pero no fue la original, porque este circuito de Imola, en sus inicios, en sus comienzos, era incluso más veloz de lo que era en esta época, la época en la que más carreras se disputaron, el que fue más conocido con su configuración, incluyendo por supuesto la curva de Tamburello y no tantas chicanes, muy rápido, como decíamos, y un trazado que formó parte y forma parte, ¿por qué no?, de la historia de la Fórmula 1, y que fue modificado aún siguiendo después en el calendario durante unos cuantos años después de la muerte de Ayrton Senna, pero en un dibujo completamente diferente al que estamos viendo en este momento. Un trazado que, como decíamos, fue incluido en el calendario de forma estable a partir de como Gran Premio de San Marino a partir de la temporada 1981, con el triunfo de Nelson Piquet. Antes comentábamos justamente esas ediciones de los años 82 y 83, la del 82 con la polémica entre Pironi y Villeneuve, triunfo del francés, y en el 83 triunfo para su compatriota también, pero haciendo delirar a todo el mundo de una manera especial, porque era el año después de lo que había sucedido aquella vez, con todo lo que conllevó la muerte de Villeneuve para el espíritu de la familia Ferrari, alrededor también de los tifosi de todo el mundo. Triunfo muy especial aquel de Patrick Tambay con la Ferrari número 27, que no había podido brillar en la edición anterior, y se llegaba a esta edición 1984 después del título de Nelson Piquet. Y ahí veíamos, atención, los problemas para el hombre que decíamos antes no había clasificado bien, todo muy lejos de su compañero de equipo. Veíamos a Nigel Mansell con problemas, un incidente, una salida de pista del piloto que veíamos en la imagen atrapado en la tierra. Era tierra exactamente en ese sector, en el circuito de Imola. Se terminaba la carrera para Nigel Mansell.
Antes también se había acabado por una falla eléctrica para Keke Rosberg, que había tenido problemas en el arranque. Había tenido un problema eléctrico también en el momento de mover el auto. Keke Rosberg, vino François Genot por la parte trasera, le dio al auto. El auto de Rosberg volvió a arrancar en ese momento. Tuvo suerte, pero solamente aguantó un par de vueltas. Algo cómico, tragicómico, se puede decir, para el hombre de McLaren, para el hombre de Williams. Recordemos que Rosberg todavía estaba en Williams, y François Genot, que en ese momento vio terminada su carrera. Abandonos hasta ahora entonces: Ghinzani, como veíamos, de Genot, como decíamos, Patrick Tambay, que lo vimos antes abandonar y bajarse del auto, el ganador del 83, Keke Rosberg con el Williams, y Nigel Mansell, la otra imagen que veíamos de un hombre abandonando. Venía con problemas, aunque solventados, el hombre de Alfa Romeo, Eddie Cheever, que había parado en boxes para cambiar neumáticos y seguir en carrera. Vamos a ver cómo le va yendo al piloto ítalo norteamericano más tarde en esta carrera. Ahí estaba el auto de Nigel Mansell, el Lotus número 12, elevado por la grúa, y aquí la imagen del líder, el hombre que por el momento parece que no tiene nadie que le dé problemas. 4 vueltas para Prost, a casi 5 segundos viene Nelson Piquet con el Brabham BMW, Derek Warwick, el escolta del campeonato, y el tercer clasificado, completando el podio en este abarrotado, repleto, rebosante de público circuito Enzo Dino Ferrari de Imola. Ahí estaba, como decíamos, el abandono de el hombre de Williams, Honda, Keke Rosberg, que venía caminando por la parte interna de la pista. Problemas eléctricos que determinaron finalmente el abandono del piloto finlandés. Mansell, Rosberg, Tambay y Genot hasta ahora, y no participaban y no habían comenzado la carrera Piercarlo Ghinzani y Ayrton Senna, con problemas el viernes, cuando esperaba todo para solucionar esa situación de motor. El viernes y el sábado llovió, no pudo lograr un tiempo, y por primera vez y única en su carrera deportiva, Ayrton Senna no podía participar en una carrera de Fórmula 1 por no haber logrado un tiempo para meterse entre los 26 habilitados para largar. Pasó Prost, viene Piquet ahora con algo más de margen con respecto a Warwick. Ahí viene la primera de las dos Ferrari que vienen en tándem, cuarta y quinta. Viene primero Arnoux y detrás viene Michele Alboreto. Una dupla que aspiraba a hacer volver a Ferrari a la cima. Arnoux ya estaba cursando su segundo año en la marca italiana, y era el primer año que Alboreto estaba con ellos. Un piloto que había logrado muy buenos resultados en su arranque en la Fórmula 1 y que era la gran esperanza italiana. Una situación en Ferrari que, como siempre ha sucedido, y su reticencia tradicional en muchas ocasiones a tener pilotos italianos, después de haber tenido grandes pilotos italianos en las décadas de los años 50 y 60, pero con Alboreto las cosas fueron diferentes, y Enzo Ferrari, que era el hombre que decidía por aquel entonces todavía sobre la formación de los pilotos, dijo que Michele Alboreto tenía que estar en el equipo Ferrari de manera oficial, ocupando esa Ferrari, como vemos, con el número 27. Esta era la cuarta carrera de Alboreto con el equipo italiano, y venía muy muy rápido y ya bastante cerca de su compañero de equipo, y el público completamente expectante viendo lo que hacían los dos autos rojos, aunque sabían que el tercero podía llegar a ser una presa relativamente asequible para el equipo Ferrari. Me refiero al Lotus de Derek Warwick, pero los dos que iban adelante
el Brabham BMW del campeón del mundo, de Nelson Piquet, y más adelante en McLaren Tag Porsche de Alain Prost, iban a ser muy difíciles para ellos. Pero quedaba mucha carrera por delante, iban a ser 60 vueltas, así que todavía quedaba mucho por decidir en este Gran Premio de San Marino. Volvemos enseguida. Volvemos a este Gran Premio de San Marino y el récord de vuelta para Niki Lauda. Como veíamos, el compañero del hombre que vemos en la imagen, el compañero de Alain Prost, pasando por la meta otra vez. Esa recta principal que llevaba hacia la zona de la curva de Tamburello, a fondo. Bueno, en aquella época había que tomársela con cierto cuidado, a pesar de que la aerodinámica estaba evolucionada, año 1984, pero la potencia era altísima. Antes habíamos hablado había comentado los cambios, algunos de los cambios técnicos que se habían dado para ese año 1984, y uno de los principales era que se habían prohibido los reabastecimientos de combustible. Esto vino dada la peligrosidad y algunos incendios en la temporada anterior, como habíamos podido ver en la jornada inaugural, en la carrera inaugural de Brasil 83, cuando el auto de Keke Rosberg, el Williams del finlandés, quedó envuelto en llamas, luego siguió en carrera. Muchos problemas, como los que está teniendo justamente, aunque no de fuego, para Riccardo Patrese. Ahí veíamos el italiano bajarse del auto de forma definitiva en esta carrera. Problemas eléctricos que terminaban con la carrera del hombre de Alfa Romeo. El quinto abandono en esta carrera, en esta competencia, y por supuesto en estas épocas, en épocas lejanas a lo que fue a partir de los años 2000, sobre todo cuando la confiabilidad de la Fórmula 1, de todos los autos, prácticamente subió de manera exponencial. Todavía estábamos hablando de épocas en las cuales había un 30 o hasta un 40% de autos que abandonaban en cada una de las competencias de Fórmula 1. Paso por la Tosa otra vez para Alain Prost. Fíjense la gran distancia, aguantando la cámara ahí para ver al Brabham BMW de Nelson Piquet. Ahí está el brasileño, el número 1, de costado, no en el centro del auto. Y Derek Warwick, que ya ve cómo cada vez se van agrandando las dos figuras rojas que vienen detrás. Y en cada uno de los pasos vamos a ver en esas tribunas repletas, bueno, por todos lados hay gente, como es tradicional, ¿no? La verdad que Imola era un caso único. Incluso en algunas curvas vamos a ver gente ubicada de manera muy peligrosa y por supuesto no de forma muy ilegal. Miren, fíjense, después de esta chicane de Acqua Minerale, y fíjense allá en la salida, en la parte izquierda de la pista, récord de vuelta para Prost, 1:35.363. Veíamos detrás de Wall Rail, sin ninguna protección, una gran cantidad de gente. Ahí estaba el paredón en la zona, estábamos hablando de la variante alta, vamos cambiando de sitio. También era tradicional ver gente sentada en esas altas paredes, en esos sectores, pero como pueden ver, gente por todos lados, parte interna, parte externa. Una cosa particular y muy linda también que tenía y tiene este circuito de Imola, es una gran vida interior dentro del circuito, donde hay varias mansiones y donde hay campos deportivos que le dan parques, que le dan una vida y un toque de color muy, muy especial, diferente y único a este trazado italiano, cercano a unos 50 kilómetros de la ciudad de Bolonia, la capital gastronómica italiana, como se la suele conocer, en medio de la Emilia-Romagna, del país que vio nacer a Enzo Ferrari y el país que vibraba viendo a estos dos autos terminar la carrera lo más adelante posible. Ferrari venía en pleno proceso de reconstrucción. No hablo de la parte técnica, sino de la parte humana. En el aspecto deportivo habían sufrido
el año 1982, esas dos pérdidas que marcaron muchísimo al equipo italiano, Villeneuve y Pironi, y que no se habían podido recuperar de una manera concreta con algunos triunfos en la temporada 83, después de la no consecución, ¿no? Y la pérdida de los dos pilotos en el año 82, no habían podido lograr más que eso en esa temporada 83, dominada por Brabham y Renault. Y en esta temporada 84 querían volver a levantar el vuelo para estar en lo más alto de la Fórmula 1, y después de haber mostrado una muy buena competitividad al René Arnoux, apostaban al joven italiano Michele Alboreto a partir de esta temporada. Pero René Arnoux no era un piloto cualquiera, piloto muy veloz, el francés, y como vemos le podía hacer frente, y aparte experimentado ya, tenía 7 años, 7 temporadas en la Fórmula 1, René Arnoux, y no era un hueso fácil para Michele Alboreto, y lo ayudaba la competitividad. Nacido un 4 de julio de 1948 en Pontcharrat, Nicer, en Francia. El hombre que había debutado con el equipo, el Nobel, equipo Martini, con el que había logrado el Campeonato Europeo de Fórmula 2. René Arnoux pasó fugazmente también por el equipo Surtees, después de la defección de ese equipo, del equipo Martini, y el hombre y el francés lograba después sus primeros triunfos y su consolidación en la Fórmula 1 con su debut, su paso por el equipo Renault, con el que no pudo lograr finalmente el campeonato del mundo, pero sí se plasmó, quedó claro que era uno de los pilotos a tener en cuenta en esa Fórmula 1 naciente de los años 80. Ya en el año 83 pasó al equipo Ferrari, siguiendo también en esta temporada 1984. Warwick, Arnoux, Alboreto y uno de los dos McLaren, uno va en punta, que se viene acercando, formando ya un cuarteto, y viene muy rápido, al estilo de siempre, de Niki Lauda. ¡Qué rápido viene Lauda! Atención, porque va a superar al auto de Michele Alboreto. Ahí lo tiene ya el austríaco, pero tiene la cuerda, tiene la parte interna en esa curva de la Tosa, y no puede superarlo el hombre de McLaren. Atención, pues se van a juntar todos, vienen peleando por esa subida tremenda en este circuito de Imola, en la zona de la Piratella, la curva ciega de alguna bajada. Qué lindo circuito Imola, tanto en su configuración, la que estamos viendo, antigua, y también en la actual. Pero bueno, aquellas subidas y bajadas, esas colinas que hacían que estos motores turbo tuvieran que exprimirse al máximo. Niki Lauda, que ya dio cuenta de Michele Alboreto, que se quedó un poquito atrás. Ahora viene René Arnoux para el piloto austríaco. El estilo habitual del hombre que había conseguido los campeonatos con el equipo Ferrari ya en las temporadas 75 y 77, y que todavía, fíjense, a 7 años de diferencia, de distancia de su último título, tenía todavía el hambre, las ganas de volver a ser campeón del mundo, y sabía que esta temporada 84 era fundamental para poder lograr ese objetivo. Lauda, que estaba ya en su tercer año consecutivo en el equipo McLaren después de su retorno a la Fórmula 1, y que tenía, como decíamos, todas las fichas puestas, las esperanzas depositadas en esta temporada. Gran potencia del motor TAG Porsche, aplicándola, y la llegada a la Tosa, ganándole la frenada a René Arnoux. Se pone Niki Lauda cuarto ya en este Gran Premio de San Marino del 84, detrás de Warwick, que viene también aguantando y manteniendo muy bien el ritmo, ¿eh? No está tan pegadito Lauda, aunque todo indica que poquito a poco le va a ir recortando al piloto británico del equipo Renault. La típica carrera a lo Lauda, viniendo desde atrás y siendo el hombre más veloz poco a poco en la carrera.
en una Fórmula 1, decíamos antes, que en la cual se habían prohibido los reabastecimientos de combustible, los autos, algunos autos con mayor consumo, como era el caso que muchas veces tenían los pilotos, tienen que controlar de manera especial, los pilotos del equipo McLaren, salían con mucho peso, pero tenían un chasis y una aerodinámica muy bien facturada que les permitía ir subiendo muchos peldaños durante la carrera. La imagen de Jacques Laffite, el piloto francés que estaba en el equipo Williams. Como veíamos, se terminaba la carrera para el simpático piloto del equipo Williams Honda, el motor japonés que decía basta en esta vuelta número 11, mientras sigue el asedio, ahora ya muy cerquita Niki Lauda de Derek Warwick. Vamos a ver si ahí en la subida a la Piratela le mostraba el auto Lauda, no va a poder ser, por lo menos por ahora. Gran labor de Lauda, mostrándose muy vigente todavía. El piloto a 8 años después, en estos momentos de su accidente de Nürburgring en 1976. Nos iban a cumplir todavía en agosto de este año 84 los 8 años. Y se mostraba con una competitividad tremenda. Y sobre todo, una de las cosas que más le preocupaba a Lauda para poder conseguir en ese año, en esa temporada 83, el campeonato del mundo, era el advenimiento de una estrella naciente que había vuelto al que era su equipo, a McLaren. Me refiero a Alain Prost, y lo podíamos ver. Después de 13 giros, Prost mandaba en este Gran Premio de San Marino, y para Lauda era una afrenta muy especial. Vienen algunos rezagados y atención, porque pueden traer algunos problemas para los hombres que vienen peleando por la tercera posición. Warwick, que le cerraba el paso a Lauda, casi lo tocaba el austríaco. Van a llegar a la Tosa, vienen las Ferrari, vienen todos. Uno de los Ramhart con problemas, uno de los Osella también. Por ese sector, atención, porque la cosa estaba complicadita para lo que veíamos, o lo que veíamos en ese sector. Era Joe Garner, el piloto del Osella Alfa Romeo, y el otro era Philippe Alliot con el Ramhart. Los rezagados que casi le complican del todo el trabajo de defensa de Warwick, y también le complicaron un poquito a Niki Lauda, que venía muy cerca del piloto británico, pero es cuestión de tiempo prácticamente. Fíjense cómo se acerca Lauda, le va a mostrar el auto ahí en la zona de la Rivazza. No va a poder ahora porque se lo piensa Lauda, calculador como pocos, si no el mejor. Van a llegar a la parte final en el sector de la variante baja, la última chicane, las últimas dos curvas, y la entrada a meta para Warwick y Lauda. También venía muy rápido René Arnoux, viendo que se habían complicado estos dos que van adelante, tratando de acercarse. Alboreto parece que no puede, se queda un poquito más atrás. Allá lo vemos al piloto italiano que aparece con la Ferrari número 27. Tamburello para el tercero, el cuarto, el quinto y más atrás el sexto. Las tribunas llenas y los carteles también, como veíamos ahí en Tamburello. Espectacular. Imágenes que la verdad es que traen mucha añoranza. El humo en el motor TAC Porsche de Niki Lauda, y se decreta el abandono. Una lástima para el austríaco por varios motivos. Primero, porque venía haciendo una carrera excepcional de recuperación, por un lado, y después porque su compañero de equipo estaba consolidándose no solamente en el liderato del campeonato, sino que también se estaba consolidando en el liderato de este Gran Premio de San Marino. El saludo para, bueno, la gente que
saludaba el paso otra vez de las dos Ferrari cuando vieron que desaparecía Niki Lauda. Niki Lauda, que había sido, habían tenido una relación bastante tensa con el público italiano, con los tifosi, una especie de amor-odio, ¿no? Durante toda su carrera deportiva. Ahí estaba el aplauso y justamente era por la desaparición de Lauda de esa escena detrás de Warwick, y las dos Ferrari que ahora parecían por lo menos estar en condiciones de querer intentar atrapar esa tercera posición de Warwick. Y volvemos a la imagen del otro McLaren. Al lado el McLaren que había dejado Lauda a un lado de la pista, y justamente pasaba el que era el líder de la carrera y del campeonato, Alain Prost. McLaren MP41 número 7. Ese chasis de fibra de carbono que había hecho debutar John Watson durante la temporada 81 en el Gran Premio de Argentina, justamente, y que volvía Niki Lauda. Fíjense los aplausos. Ha reconocido Lauda, a pesar de la manera tan tumultuosa que había terminado su relación con Enzo Ferrari a finales de la temporada 77. Niki Lauda dijo siempre haber estado agradecido a lo que le había dado Ferrari, y después, con el paso del tiempo, volvió a la estructura de Maranello, no como piloto, pero sí como dirigente, la parte deportiva, a comienzos de la década de los 90, antes de la llegada definitiva de Jean Todt al equipo italiano, y entrar poco tiempo después, pocos años después, en la era de Michael Schumacher dentro de la escudería más famosa del mundo, Ferrari. La vuelta número 17 para el hombre que lidera esta carrera y el campeonato para Alain Prost con el McLaren Tag Porsche. Tienen que ser 60 vueltas las que tienen que dar los de adelante. Un paso importantísimo para Alain Prost en esta carrera, viendo que su compañero de equipo abandonaba, y también muy malo para Niki Lauda, que había visto cómo su compañero de equipo había ganado en la primera carrera en Brasil, había sido segundo en Sudáfrica, aunque había sufrido un abandono en la prueba anterior a esta, en el Gran Premio de Bélgica, mientras que Niki Lauda sí había logrado una victoria, que había sido justamente en Sudáfrica, delante de su compañero de equipo, mientras que en Bélgica no había acabado, no había terminado la carrera ninguno de los dos hombres del equipo de Ron Dennis. Ron Dennis, que recordemos se había hecho con esa estructura 3 años y medio antes, y que estaba ejecutando a pleno sus planes, basados básicamente en una nueva estructura comercial, en unos sólidos lazos con la marca de tabaco, la marca tabacalera que lo patrocinaba, y también, por supuesto, unos lazos comerciales que incluían el desarrollo de ese motor Tag Porsche y la unión y la entrada también dentro del accionariado del hombre que era el titular y sigue siendo el titular de esa compañía de Tag Technics Avantgarde, que ayudaba a desarrollar los motores Porsche, que era Mansour Ogier, que se transformó con el pasar de los años, con el correr de los años, en algo así como la mano derecha de Ron Dennis, aunque el hombre que ejecutaba directamente dentro del equipo McLaren era el británico, el hombre que supo conformar un equipo prácticamente de ensueño, con el mejor John Barnard en aquella época, el diseñador que marcó una época y que más tarde fue abducido por los dólares del equipo Ferrari más adelante, pero que marcó una época con varias innovaciones que lo hicieron meterse de lleno en la historia técnica de la Fórmula 1. John Barnard. Ron Dennis supo conformar ese equipo de ensueño y puso las dos
piezas fundamentales para lograr esos campeonatos del mundo o ese dominio de la Fórmula 1 en la década de los 80, en esa parte fundamental de la década de los 80, poniendo a Lauda en el mejor momento y a Prost rescatado del equipo Renault después de los sinsabores que había tenido el francés sin haber podido lograr el título estando en el equipo francés. Ahí está, vuelta 18, Prost, Piquet, Warwick, Arnoux, Alboreto y Fabi. Decía que sin poder haber logrado Prost el título del mundo en el equipo Renault durante las temporadas 81, 82 y 83, después de haber debutado en el equipo McLaren en 1980. Vuelve a ganar competitividad Michele Alboreto, está muy cerquita de René Arnoux, como vemos. Michele Alboreto que antes no había señalado, decíamos que era un piloto emergente, un piloto en el cual Enzo Ferrari había depositado todas sus esperanzas y que había logrado justamente algo impresionante. Atención, Prost, dejando pasar Arrows, es Thierry Boutsen, un inconveniente momentáneo para el hombre de McLaren. Vamos a seguirlo de cerca. Viene notablemente a menor velocidad en ese sector. Fíjense cómo lo siguen las cámaras. Ahí está el McLaren número 7, al que no se le va a despegar la imagen casi con toda seguridad. Hablamos antes, para redondear el tema de Michele Alboreto, había sido el ganador del último Gran Premio disputado por la Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica. Había ganado ahí Michele Alboreto. Segundo había sido Derek Warwick, y por eso también estaba tan adelante, al margen de su otro gran resultado para Warwick, el tercer puesto en el Gran Premio de Sudáfrica. Y decíamos, Michele Alboreto, que se había retirado, que había abandonado en el Gran Premio de Brasil, la prueba inaugural, había sido después 11º en Sudáfrica, lograba ganar en Bélgica, la tercera carrera de la temporada. Ahora parece que retoma otra vez el ritmo habitual Alain Prost, acercándose al Arrows que circula delante de él. La Rivazza, ya curva doble, poquito más, bueno, una frenada, se viene de una bajada espeluznante, una frenada temible, para después parar el auto prácticamente a seco, a muy baja velocidad, hacer la primera curva a izquierda, luego un tramo corto en recta y después una curva un poquito más cerrada que la primera, para ir hacia la zona ya de la variante baja y la zona de los boxes. Alain Prost superando a la Arrows de Boutsen. No hay mayores inconvenientes para retomar la competitividad para el hombre de McLaren. Este es René Arnoux. Vamos a ver cómo trabajan los mecánicos en boxes en la máquina del francés. El cambio de neumáticos. El gato delantero tirado por una cuerda, como vimos, por una soga pequeñita, por uno de los colaboradores del equipo Ferrari. Más que colaborador, pero no tenía ni siquiera la vestimenta de los mecánicos. Un amiguito del equipo que ayudaba casi seguramente en la operación de pit stop. Bueno, todo un honor, ¿no? La zona de la Rivazza para el líder de la carrera, que pareció tener algún inconveniente cuando se encontró con Thierry Boutsen. Y ahí estaba, llegando a la meta otra vez, vuelta 20 para el líder. Vamos al segundo tercio de esta carrera, este Gran Premio de San Marino de 1984. Estamos en carreras de leyenda. Estamos
viviendo a pleno la era de los motores turbo en Canal F1 Latinoamérica. La imagen de Alain Prost, la imagen del piloto francés que, como veíamos, llevaba ese McLaren que marcó una época, una forma exterior que se mantuvo aproximada, sobre todo en la parte delantera. Bueno, problemas para Prost. En repetición vemos exactamente lo que le pasaba en la bajada hacia Rivazza. Ahí estaba la clave de la pérdida de la posición con respecto a uno de los rezagados. El trompo, en el momento en que aplicaba los frenos, una frenada muy delicada esa, y en la que el francés cometía ese fallo, ese error que casi le costaba el liderato. El sonido característico de los motores turbo, y no parece reportar ningún tipo de inconveniente destacado el McLaren del francés. Una temporada 1984 en la que había habido bastantes novedades, como siempre era habitual. Brabham se había mantenido con su motor de 4 cilindros BMW, que ahora alcanzaba la cota de 900 caballos. Eso era lo que decían oficialmente por parte de BMW, con el campeón reinante, con Nelson Piquet. Y Teo y Corrado Fabi, una dupla de hermanos, llamativo esto, pero iba a dar mucho que hablar también porque estaban enrolados dentro del equipo Brabham. El récord de vuelta para alguien que ya abandonó, algo bastante lejano, en la vuelta 11, justamente una vuelta antes de abandonar. Niki Lauda hacía el récord de vuelta. Decíamos que los hermanos Fabi, bueno, sobre todo Teo Fabi, en forma oficial, en algunas carreras reemplazaba a otro italiano, a Riccardo Patrese, que había sido el compañero de Nelson Piquet en las temporadas 82 y 83, y que también andaba rondando sobre todo rumores. John Watson se andaba rumoreando que iba a estar muy cerca de reemplazar y de acompañar a Nelson Piquet. Finalmente no lo hizo y estaba fuera de la Fórmula 1 el piloto irlandés. Ahí estaba la parada. Bueno, veíamos cómo venía Nelson Piquet tratando de recuperar después de su parada, y este era Michele Alboreto. La otra Ferrari ya había parado, la de René Arnoux. Mauro Forghieri hablando con el piloto italiano directamente en el cockpit. Una parada en boxes que parece que se va a alargar. Una parada en boxes que no era solamente por el tema neumáticos, como vemos. Había un problema más grave, un problema más complicado para el piloto italiano. Ahí veíamos cómo se alarga la parada de Michele Alboreto. Mira en la parte trasera a Mauro Forghieri. Dice que no, con la cabeza, con la mano. Y le dicen que se acabó. Muchachos, déjenme decírselo directamente al piloto, porque esta carrera lamentablemente se acababa para Michele Alboreto, para el ganador del anterior Gran Premio al que se estaba disputando, el ganador del Gran Premio de Bélgica del 84. Ese Gran Premio
Y ahí estaba, se bajaba Alboreto, boxes del equipo Ferrari repletos incluso de mecánicos en la parte interna. El ganador en Zolder, un par de semanas antes de este, bueno, perdón, una semana antes de este Gran Premio, no 2 semanas, se acababa para este italiano que estaba comenzando a brillar en la Fórmula 1 de la mano de Ferrari. Ella lo había hecho, había sido ganador con el equipo Tyrrell en un par de ocasiones y estaba ahora ya definitivamente catapultándose a candidato en el futuro no muy lejano a obtener alguna vez el campeonato del mundo, algo que intentaría hacer y bueno, estuvo al menos luchando la primera parte de la temporada siguiente a esta, en la temporada de 85, peleando con el hombre que lidera este campeonato y lidera este Gran Premio, Alain Prost. Para eso lo habían contratado justamente. La parada de Nelson Piquet lo había llevado del segundo al tercer puesto. Warwick todavía no se había detenido, pero venía muy rápido el piloto de Brabham BMW al que casi se le descontrolaba el auto ahí en la bajada, en la primera de la frenada a la Rivazza. Ahí donde Alain Prost cometió un error, hizo un trompo. Y ahora estaba siendo asediado el piloto británico por el brasileño, el campeón del mundo. Muy buen arranque de temporada de Warwick. Recordemos, había sido segundo en el Gran Premio de Sudáfrica, tercero, perdón, en el Gran Premio de Sudáfrica y segundo en Zolder, en Bélgica, una semana antes de este Gran Premio de San Marino. Llegada a la Tosa, todavía no va a poder Nelson Piquet meterle el auto por la parte interior al hombre de Renault. Antes hablábamos de los alerones y esos alerones suplementarios sobre las ruedas traseras. Y Nelson Piquet, que se mete segundo, ya está delante de Warwick. Vuelve la carrera a la configuración inicial, con Prost adelante, llegando a la mitad de este Gran Premio. Segundo Piquet, tercero Warwick, que aguanta y aguanta. Muy importante y muy regular, sobre todo el andar de este hombre, del británico Derek Warwick, al que nadie parecía tener en cuenta. Ha sido un 27 de agosto del año 1954, con 30 años a punto de cumplir el británico, el cual en Fórmula 1 había debutado ya en la temporada 1981 en la prueba final en Las Vegas, después de haber intentado clasificar durante prácticamente todo el año. Lo lograba al final. Luego en la temporada 82 también con no demasiada suerte. En el 83 ya obtenía sus primeros buenos resultados, siempre con el equipo Toleman en los 3 primeros años. Y logrando, como decíamos, en ese año 83, al final de la temporada anterior, varios puestos de importancia. Cuarto en Holanda, sexto en Italia, quinto en Nürburgring en Europa, en el Gran Premio de Europa, y cuarto en el Gran Premio de Sudáfrica, en el último Gran Premio del año anterior. De no haber sido por el abandono en la prueba inicial de este 84 en Brasil, hubiese estado de forma consecutiva en los puntos durante muchas carreras. Parada para Elio De Angelis, el hombre de Lotus, que como vemos tiene un pit stop aparentemente sin grandes problemas, cambiando neumáticos. Y aquí unos rezagados que casi con toda seguridad no habían parado todavía. Veíamos a un Arrows y a uno de los, me pareció ver a uno de los Ramhart también. Esta temporada 84, como decíamos, muy buena para el piloto francés.
Este es René Arnoux peleando con el otro Brabham. Recordemos que el de Nelson Piquet está más adelante. Debería ser el de Teo Fabi. Ahí está René Arnoux mostrando el auto antes de llegar a la zona de Tamburello. Vamos a ver cuando lleguen a La Tosa en qué posición están los dos autos, porque tiene toda la intención, se mete por la parte externa, va a cuidar la cuerda justamente Teo Fabi al llegar a La Tosa. Y no lo va a poder hacer, ¿eh? Qué gran potencia tenían los motores BMW frente a los de Ferrari, que como veíamos no podían en algunos sectores luchar con los hombres de los equipos que mandaban en aquel momento, los equipos de punta, pero sobre todo lo tenía muy complicado con luchar con McLaren, con Brabham e incluso con Renault en algunos sectores. Variante alta y aceleraban a fondo, escuchábamos el sonido del motor BMW a pleno. Se va a tratar de meter por adentro en la Rivazza René Arnoux. Y no podía, Tiene que calcular muy bien lo que hacía. Aguanta muy bien Teo Fabi. Un lindo duelo, una linda lucha. Estamos viendo en este Gran Premio de San Marino del 84. Carreras de leyenda. Época a pleno de la Fórmula 1 de la era turbo. Motores que ya empezaban a rondar poco a poco la cifra de los... Bueno, poco a poco estaban acercando poco a poco a la cifra de los 1000 caballos de potencia. Cómo protege Teo Fabi, qué bien, ahora se va a meter por adentro René Arnoux. Ahí están rapidísimo el sector en esa curva Villeneuve, y ahí estaban en La Tosa. Impecable la labor de Teo Fabi, que ahora parece que, bueno, ahora se va a tener que defender con el motor. Le cerraba el paso a René Arnoux, que se tuvo que meter por el pasto, por la parte exterior y perdiendo unos metros preciosos en esta lucha que lleva con Teo Fabi. Acque Minerali. La parada del líder. Alain Prost detenido. Ruedas traseras con 3 mecánicos, delanteras con 2. Así trabajaba el equipo McLaren para el cambio de neumáticos y tardaban casi 12 segundos para esa operación. Una única parada prácticamente para todos. Y la lucha que sigue entre Teo Fabi y René Arnoux. Hacemos el repaso de otros cambios que había habido para este año 1984, en la temporada en la que, como decíamos, Brabham... Bueno, vamos a seguir, vamos a terminar con esta maniobra que parece ahora sí está en manos esta lucha ya de René Arnoux. Fíjense, escuchen a las tribunas. Tapaba muy bien por parte de ambos, Ahí estaba, los brazos en alto, las banderas que ondeaban en las tribunas después de que René Arnoux diera cuenta del Brabham BMW de Teo Fabi. Decíamos que Brabham justamente tenía bajo contrato a Corrado y Teo Fabi. Entre ambos reemplazaban a Ricardo Patrese, ese segundo asiento en el equipo Brabham, y que en el cual, o sobre el cual, había sobrevolado John Watson, el irlandés que se había quedado sin asiento para esta temporada después de sus grandes logros en la Fórmula 1, incluso hasta el año 1983. Pero la presión del sponsor italiano, la presión de Parmalat, era evidente sobre la estructura que todavía regenteaba Bernie Ecclestone,
y había que tener 1 o 2 italianos como pilotos en el equipo. Así que el BT-53, ese diseño de Gordon Murray, terminó en manos de 2 pilotos justamente italianos, mientras el piloto líder del equipo, el campeón del mundo, era brasileño, era Nelson Piquet. Otro equipo que tuvo novedades fue el equipo Tyrrell. Antes mencionábamos a la llegada de Michele Alboreto al equipo Ferrari. El equipo Tyrrell, que había estado con Alboreto y Danny Sullivan en el año 83. Formaba ahora con 2 nobles pilotos. En aquel entonces Martin Brundle era un joven piloto y había estado corriendo ya en Sport Prototipos y el gran en Fórmula 3, y el gran as de los Sport Prototipos, Stefan Belov, formaba parte conformaban ese equipo Tyrrell con un motor aspirado, ese diseño del Tyrrell 012 por parte del hombre que venía diseñando todos los Tyrrells desde hacía ya unas 7 temporadas. Después de la ida de Derek Garner del equipo, el hombre que había diseñado el Tyrrell de 6 ruedas, Maurice Philippe, fue el responsable del diseño en el equipo Tyrrell. Manfred Winkelhock, el hombre de ATS, que como vemos tenía problemas en el turbo, justamente decretaban el abandono en esta vuelta 31 del Gran Premio de San Marino. El ATS BMW, que tenía que decir adiós a esta carrera. Abandono que se sumaba al de Alboreto, Lauda, Lafitte, Patrese, Mansell, Rosberg, Tambay y Gesno. Cruce la pista usted, uno de los asistentes que venía corriendo. No sé qué le querían decir, que pase por otro lado, pero ya me parece que estaba lejos, ¿no? Ahí el piloto alemán se les había escapado. Seguimos hablando de esos cambios que hubo para la temporada 84. Williams continuaba con su conformación de pilotos en esa temporada 84. Rosberg y Lafitte, que utilizaban de forma exclusiva, después de haber estado preparándolo durante tanto tiempo, decíamos, utilizaban de forma exclusiva, pues que lo utilizara el equipo Spirit en años anteriores, el Honda V6 Turbo. Habían hecho debutar en ese chasis en la última carrera del año anterior, del año 83. El Williams de este año era un diseño hecho de forma conjunta entre Patrick Head y Nilo Atlee, el FW09, uno de los Williams que marcó también, o empezó a marcar una época, porque si bien sus formas fueron cambiando durante el tiempo, no tanto entre la temporada 85 y 86, donde se mantuvo, 84 y 85, donde se mantuvo una cierta línea de diseño aerodinámico, pero que sí cambiaban radicalmente a partir de la temporada 86, justamente el auto en el que pudo empezar a trabajar el argentino Enrique Scalabroni, sobre todo en la parte trasera. Problemas para el Toleman del venezolano Johnny Cecotto, el único de los Toleman que estaba en carrera. El otro, el de Ayrton Senna, no había podido alargar porque no había logrado un tiempo que le habilitase para estar dentro de los 26 que comenzaban este Gran Premio de San Marino. La razón era que se había tenido problemas el brasileño el viernes. Ahí están, vuelta 33, Prost primero, Piquet a 18, Warwick tercero a 20, Arnoux a 27, Fabi a 34. Decíamos que habían tenido
en Williams un cambio notable de diseño a partir de esa temporada 86 y fue justamente cuando empezaron los buenos logros y cuando tuvieron también ese gran momento, ¿no? Sobre todo hablando deportivamente, ¿no? Cuando estuvieron a Mansell y a Piquet como pilotos formando un equipo fuertísimo que también marcó parte de la historia. El equipo McLaren con sus Tag Porsche contaba con declarados 750 caballos de potencia, el cual había debutado en la temporada 83 en Holanda, precisamente. En esa temporada había terminado, recordemos, Alain Prost segundo en el campeonato del mundo con el equipo Renault, cambiaba. Después de 3 años volvía a la estructura de Ron Dennis, ahí donde había debutado justamente en el Gran Premio de Argentina en 1980, obteniendo un punto en la carrera de su debut en Buenos Aires. El hombre que sigue liderando el Gran Premio, que hizo un trompo está en la zona de la Tosa. Ahora le queda una subida importante, vuelta 35 ya para él. Está mirando en el sector uno de los carteles indicadores arriba, con una persona estirada en el tensor que sujeta el cartel. Iba a decir otra época, pero no solamente era otra época, también era otra forma de vivir la Fórmula 1, otra forma de vivir la vida en general, con unos estándares de seguridad que eran adaptados a la época, pero que realmente llamaban mucho la atención, y de forma especial, ¿por qué no?, en Italia. Y diría que con un toque aún más particular en este circuito de Imola, más que en Monza todavía. Todavía uno puede hablar con gente, con italianos, ¿no?, que vivieron esta época tan particular y tan linda de la Fórmula 1 en aquellas épocas, y sobre todo hablaban, lo primero que recuerdan es la gran cantidad de gente que acudía al circuito, a los circuitos. Bueno, en el caso de Imola era tremendo la cantidad de gente que había, que acudía durante los 3 días, incluso el sábado, por ejemplo, tenía un recuerdo especial. Recuerdo justamente ese sábado que provocó la no clasificación de Senna para la carrera de este domingo 6 de mayo, haber recordado el barrial que terminó convirtiéndose todo el predio interno, las colinas de Imola, que hacían que se tirasen con plásticos desde la zona alta hacia abajo, resbalando como si fuesen toboganes, ¿no?, de un parque de diversiones. Otras épocas, otras historias que va a ser muy difícil que vuelvan, y ojalá alguna vez este trazado tan particular e histórico de San Marino regrese a la Fórmula 1 alguna vez. Hablábamos de McLaren justamente cuando vemos en imagen al líder de la carrera, al líder Alain Prost, de la carrera y del campeonato, el hombre que compartía equipo hacía 4 carreras con Niki Lauda. Lauda sabía lo que se le venía encima, sabía que venía Alain Prost con unas frustraciones cargadas en la espalda, sobre todo la del 83, donde habían llegado líderes a la última carrera con el equipo Renault y no habían podido lograr el título. Prost estaba indicado, señalado para ser un grande de la Fórmula 1, pero ya llevaba con estas 5 temporadas, estaba disputando su 5ª temporada y no había logrado el título mundial, a pesar de haber logrado muchas victorias por aquel entonces.
tenía este MP4, dije uno ayer, no, MP4 2, la evolución de aquel auto, la evolución natural de aquel auto del año 81. Y aquí el equipo Alfa Romeo preparado para la parada de uno de sus pilotos. Debería ser el ítalo norteamericano Eddie Cheever. Es Steo Fabi con el Brabham número 2. Motor BMW 4 cilindros. El más potente de la Fórmula 1. Mostraban ahí el planeta. Si era una especie de... tapaban algo o realmente qué es lo que estaba mostrando la señal original de la televisión italiana, que es la cual tomamos este recuerdo del Gran Premio de San Marino del 84. Derek Warwick con René Arnoux muy cerca, se va a tirar por adentro el piloto francés, no podía, viene recuperando mucho el hombre de Ferrari. Atención porque se viene para adelante. Iba a tratar de meter el auto ahí, no. Warwick se defiende muy bien. Acque Minerali. Subiendo hacia la variante alta. Ahí estaban Prost, Piquet, Warwick y Arnoux en la imagen antes peleando por el tercer puesto. Fabi y De Cesaris con el Ligierne, ¿no? Y la gran preocupación, el gran drama, era en esta temporada 84 el tema del combustible, que no alcanzaba, que no estaba para toda la carrera tan garantizado. 220 litros que tenían que aguantar, que tenían que durar para todo un gran premio, y potencias extremas que hacían que los pilotos tuvieran que mirar a cada rato qué nivel de combustible tenían y a veces tener que levantar el pie para poder llegar a la parte final de la carrera, como ocurrió a partir de la primera carrera de este 84 con problemas con el combustible. Fue un constante problema para todos a partir de la primera carrera de este año que estamos viendo. René Arnoux, que supera con holgura ahora a Derek Warwick y se va adelante. Se ha metido tercero. Ese es Andrea De Cesaris, el patrocinio legendario de la marca tabacalera francesa para el equipo Ligier. El hombre que había ya desfilado por unas cuantas escuderías de Fórmula 1, uno de los hombres que había tenido, o que tuvo mayor variedad de escuderías, debutando Andrea De Cesaris
en esa temporada 80 en Alfa Romeo, luego pasando a tiempo completo a la escudería McLaren en el año 82, luego volviendo a Alfa Romeo en los años 82 y 83 para recalar, como estábamos viendo, como comentamos antes, en el equipo Ligier, motorizado Renault, en la temporada 1984. Allí permaneció durante 2 temporadas, luego fue a Minardi, luego a Brabham, luego a Rial, luego a BMS Escudería Italia. Ahí estuvo 2 años, luego pasó por Jordan, por Tyrrell y luego terminó su carrera deportiva en los equipos Jordan y Sauber al final del año 1994. El recordado Andrea de Cesaris, que falleció en un accidente de motocicleta en el año 2014. 40 vueltas, le quedan 20 a este Gran Premio de San Marino. Nuevo paso por la meta del que era el escolta de Nelson Piquet, el campeón del mundo, que ve cómo se viene la Ferrari de René Arnoux, cada vez más rápida, la única de las dos que queda en carrera, la única de las dos que queda en este Gran Premio de San Marino de 1984, cuando vemos el abandono de Mark Surer, el hombre de Arrows, que se tenía que retirar por problemas en el turbo de su motor BMW, después de haber sido 16º en la grilla de partida. Estamos en Carreras de Leyenda, recordando el aeroturbo a pleno en este Gran Premio del San Marino de 1984. La imagen de Mark Surer, bueno, la imagen del Arrows. Detrás ya se había bajado Mark Surer, el piloto suizo que, como veíamos, tenía que abandonar en este Gran Premio. El hombre que ya estaba en Fórmula 1 desde la temporada 1979, había debutado con el equipo Ensign, luego en el 80 con ATS, donde sufrió un violento accidente, estuvo fuera de la Fórmula 1 durante 4 carreras. Luego en la temporada 81 en Ensign volvía a esa misma escudería, y después a partir de la temporada 82 estaba en el equipo Arrows, donde permaneció 3 años, 82, 83 y en este 84 que hoy recordamos. 42 vueltas, Prost, Piquet y Arnoux. Los vemos en la imagen justamente al brasileño y al francés. Una lucha interesantísima, sobre todo para el público, que está vibrando con lo que está haciendo René Arnoux después del abandono de Michele Alboreto y Ferrari, que venía de triunfar en la carrera anterior en Zolder con Michele Alboreto. La llegada hacia Rivazza por parte de Piquet Arnoux. Y ahora la variante baja para llegar a la zona de meta. Van a quedar 18 exactamente para el final. Todavía hay algunas cosas por suceder interesantes, y en relación, por supuesto, a lo que va a ser el Gran Premio, el desenlace del Gran Premio de San Marino del 84, 6 de mayo de aquella primavera de aquel año. Un día soleado, rondando los 25 grados. Magnífico día en la Emilia-Romagna italiana.
en este circuito donde 10 años después de esta carrera ocurriría una de las mayores tragedias de la historia de la Fórmula 1, la muerte de Ayrton Senna, que en este fin de semana del 84 no podía participar porque no había podido clasificar. Recordemos, problemas en el motor del Toleman el viernes no le permitieron hacer un tiempo digno para estar sobre piso seco, y el sábado llovía y no pudo bajar el tiempo del viernes de ninguno de los que estaban delante de ninguno de los 26 habilitados para alargar. Recordemos que los viernes y los sábados valían para formar la grilla de partida. El tiempo de los viernes, si llovía el sábado, quedaban los tiempos del viernes como los mejores para la largada del domingo. Uno de los Ramhart que se acerca hacia Nelson Piquet y René Arnoux peleando. Veremos si tienen algún tipo de influencia, o si tiene algún tipo de influencia. Es el de Philippe Alliot. Lo pasa. Uy, no lo pasa, no lo pasa tan claramente. Pareció que sí, que Nelson Piquet le iba a meter el auto y iba a poder pasar. La bandera azul, que parece que no le quiere hacer caso el hombre de Ramhart, deja pasar a Piquet, pero no hacía a René Arnoux, ante la rabia de todo el público italiano, que ve como Arnoux no puede. Ahora sí, debería ser. Ahora sí le deja paso. Se lo van a querer comer a Alliot. Justamente dos compatriotas. Presentado René Arnoux sobre uno de la Ferrari. Llegó a comulgar muy bien René Arnoux con el público italiano. Siempre lo tuvieron en buena consideración. Un piloto leal, un piloto aguerrido, un luchador, muy rápido. Y que sobre todo había quedado también dentro del imaginario, en el corazón también, ¿por qué no?, de los tifosi italianos, después de la lucha que mantuvo, legendaria lucha, inolvidable momento histórico de la Fórmula 1, ahí en Dijon-Prenois, 1979, en el Gran Premio de Francia, donde luchó metro a metro con la Ferrari de Gilles Villeneuve, en la que fue probablemente la lucha más recordada de la historia de la Fórmula 1, en esa parte final, en el Gran Premio en que lograba justamente la primera victoria el turbo de Jean-Pierre Jabouille. Sigue la lucha entre Piquet y la Ferrari de René Arnoux. Repasamos algunas otras cosas de la temporada 84. Lotus estaba, decíamos antes, bueno, habíamos hecho el repaso de lo que había hecho Nigel Mansell, que había terminado con abandono. Vamos a señalar un par de cosas de los que vienen ahí. Después seguimos con otros detalles de esta temporada, de los rezagados cuando van apareciendo. Justamente está por aparecer ahí el Toleman de Johnny Cecotto. Está ya Nelson Piquet detrás de él junto con René Arnoux. Dieron cuenta de otro rezagado que no logro divisar exactamente cuál es. Lo tengo que ver, a ver. Sí, es el Toleman. Vamos a hablar del hombre que va a superar a Nelson Piquet. Es el venezolano Johnny Cecotto. Ahí está René Arnoux, que también va a dar cuenta del venezolano. Ahí están subiendo por la Piratela hacia... Ahora bajan hacia el Acque Minerali. René Arnoux, que ha perdido algo de terreno en ese sector. Subiéndose a la variante alta.
y las banderas que siguen y siguen ondeando, llevando para adelante todo lo posible a René Arnoux. Ferrari que hacía debutar en ese año la última versión de la saga de la línea de diseño llamada 126. Este era el modelo C4 ya. El primero fue con... Bueno, el primero que estuvo con motores turbo, que fue propulsada por motores turbo. Antes recordamos que ese diseño había sido de Mauro Forghieri y Harvey Postlethwaite, y con 850 caballos de potencia declarados. El motor era un motor denominado 031. Fíjense dónde están, faltando 14 vueltas, donde está, por ejemplo, Elio De Angelis. Está séptimo. El motor, decíamos, 031 de 6 cilindros. Patrick Tambay se había ido del equipo, había firmado con Renault, y Enzo Ferrari decidía romper esa regla no escrita de no contratar a pilotos italianos, poniéndole la firma a Michele Alboreto al lado de René Arnoux, que había terminado tercero, al hombre que vemos en la imagen, en ese campeonato de 1983, y justamente un año 83 en el que Ferrari no había obtenido el campeonato de pilotos, pero que sí había sido campeón de constructores. Así que habían logrado un título al menos, aunque era un consuelo, ¿por qué no decirlo?, menor, porque siempre lo que quedaba en la historia, lo que realmente era recordado por todos, era el campeonato de pilotos y con qué auto habían logrado el campeonato. Este auto que veíamos en ese sector era uno de los Osella. No, era el Spirit Heart. Antes tenía algunas dudas sobre quién era. No, era el Osella Alfa Romeo. Y el auto blanco que vimos de fondo, que no logré detectar qué rezagado era el Spirit Heart de Mauro Baldi. Spirit que había llevado los motores Honda hasta el año anterior. Alain Prost superando a Eddie Cheever en la zona de la Ribazza. Le van a quedar 12 cuando pase por la meta al piloto francés. Va a quedar muy poquito. Viene avanzando mucho el Lotus Renault de Elio De Angelis desde la séptima posición. Se viene quedando de forma sistemática también el Renault de Derek Warwick, al cual la confiabilidad le va a dar una mano, pero también los problemas y el consumo, sobre todo de combustible, se estaban transformando en una especie de pesadilla. Y fíjense cómo se van cayendo los protagonistas. Humeante llega el motor BMW del Brabham de Nelson Piquet. Una pena para el equipo y para el vigente campeón del mundo. Venía haciendo una muy buena carrera, sumando unos buenos puntos que le iban a hacer mucha falta, pero se tenía que retirar, tenía que abandonar con la rotura del motor turbo de BMW. Se acababa la historia para él. Quedan 10 y fracción para el hombre que lidera con mano de hierro este Gran Premio. Ahora adelante están Prost y Arnoux, como vimos. La lucha se va a centrar por el último escalón del podio, aunque los tifosi estaban esperando el milagro. Se quedaba también con problemas el otro auto de Brabham. Una debacle absoluta
en el equipo de Bernie Ecclestone. También se quedaba Teo Fabi con la misma falla que su compañero de equipo. El motor turbo decía basta y Brabham se retiraba en pleno en esa vuelta 48. Fíjense, ahí se mete el italiano a boxes, va a estacionar casi seguro al lado de su compañero de equipo. No hay lugar, ¿eh? Bueno, está en el otro box, ¿no? Ya lo habían sacado, había parado Piquet, se había bajado inmediatamente del auto, se había terminado la historia. 2 autos, 2 motores rotos. Antes decía que la gran esperanza después de la rotura también del motor del auto de Niki Lauda era que hubiese algún tipo de problema en el puntero de la carrera y una Ferrari volviese a ganar en este Gran Premio de San Marino después de haberlo logrado en la temporada 83 con el francés Patrick Tambay. La variante alta para el líder, la variante alta para Alain Prost. El hombre, bueno, con su nombre larguísimo, ¿no? Por cierto, Alain-Marie Pascal Prost, hombre completo, con 29 años, Alain Prost, en esta jornada del 6 de mayo del 84. Nacido un 24 de febrero del año 55 en Lorette, en Francia. Activo en la Fórmula 1 desde la temporada 1980, después de haber sido campeón europeo de Fórmula 3 en el año 79 y habiendo demostrado en el karting que era un auténtico fuera de serie y que iba a estar en la Fórmula 1 antes o después, y que estaba indicado también para ser uno de los grandes de este deporte. ¿A dónde iba a llegar? Solo el tiempo lo diría. Y después de su tan complicado paso por el equipo Renault, con el cual, con un piloto francés de la talla de Prost, parecía que todo estaba encaminado para lograr ese título tan ansiado, no lo pudieron lograr, sobre todo habiendo estado tan cerca en la temporada 83, ¿no? Cuando tenían todo a favor. Y después de haber hecho debutar la mecánica turbo en esa era de la Fórmula 1 en el año 79, tener una cierta ventaja que los demás equipos fueron implementando a partir de la temporada 81, como fue el caso del equipo Ferrari, y los demás a través de las temporadas 82 y 83. Para llegar a esta temporada 84 prácticamente, bueno, sobre todo con todos los grandes equipos con mecánica turbo. Recordemos que Tyrrell todavía no la tenía, pero era una excepción a esos grandes nombres de la Fórmula 1 que no tenían todavía motores turbo comprimidos. Derek Warwick, que ya perdió su posición con respecto al Lotus de Helio De Angelis, que se metió ahí adelante y prácticamente tiene en su bolsillo subirse al podio después que estuvo en una posición mucho más retrasada. Recordemos, faltaban poquito menos de 15 vueltas y estaba séptimo. Y muchos autos con muchos problemas de combustible, sufriendo muchísimo. Haciendo un paseo prácticamente para poder llegar y prefiriendo perder algunas posiciones, algunos pilotos, para poder llegar al final y por lo menos cosechar algún punto. Una debacle realmente importante, como decíamos, con muchos abandonos y algunos más todavía que se iban a producir y otros que iban a estar llegando, pero a la meta por pocos metros. Lo vamos a ver en las imágenes, porque era una pesadilla real la del combustible, la de estirar esos 220 litros de combustible hacia el final de la carrera, y los pilotos sufrían mucho, sobre todo en las últimas 10 vueltas de carrera, para tratar de lograr que el auto
llegase a la meta de cualquier manera. No había, recordemos, unos sistemas con tanta precisión en aquella época para poder estar seguros de que se podía llegar a la bandera a cuadros, y no había una comunicación vía radio con el piloto, por lo tanto, y una telemetría que era muy incipiente. Había pequeñas cosas que se podían controlar, pero muy poco. Así que hablábamos de otro tipo de Fórmula 1 y otro tipo de información que llegaba al piloto, que tenía que administrar con la ayuda del ordenador, de la computadora de a bordo. Algo muy básico. Se mete un tifosi a vitorear a René Arnoux. Él le quería dar ánimos y se metió a la pista y se dio el gusto, ¿eh? Algo impensable completamente. No hablo del día de hoy, de estos tiempos, sino que hablo de, no sé, la Fórmula 1 de menos de 10 años adelante de este año. Pero también muy particular en este circuito de Imola. Uno de los Ligier que va a perder es el de Andrea De Cesaris, que va a perder la posición con respecto a Elio De Angelis, que viene muy rápido desde atrás, con menos problemas de combustible que el resto. Viene recuperando. El que viene muy preocupado por el combustible es justamente Andrea De Cesaris, que viene con la última gota. Lo mismo le está pasando al Alfa Romeo de Eddie Cheever. Lo mismo le está pasando a Derek Warwick, a Thierry Boutsen y al resto. Ahora le va a tocar el turno, faltando 6 vueltas, como vemos, a Andrea De Cesaris, que va a perder con su compatriota casi con toda seguridad esa cuarta posición. Aunque lo que le importa al público italiano, no lo olvidemos, es la posición de la Ferrari de René Arnoux, que es llevada por un francés, más que lo que pueda hacer un piloto italiano sobre un auto británico, como es en este caso, o un piloto italiano, con el caso de De Angelis, o un piloto italiano en un auto francés, caso opuesto justamente al de René Arnoux. Al público italiano básicamente, principalmente, le interesaba lo que hacían en el equipo, o lo que hacía cualquiera de los dos hombres del equipo Ferrari. Acelerando a fondo en la subida hacia la Piratella, luego van a ir a Acque Minerali, y aguantando como puede con esas últimas gotas de combustible que tiene el aguerrido Andrea De Cesaris, que ya se había ganado el apodo de Crasheris por sus numerosos accidentes contados a partir de la temporada de debut del año 80 en adelante. Era su quinta temporada, y ahí estaban, luchando el tercero y el cuarto. Faltando 4 solamente. Ahora Prost pasaba por meta, faltaban 4. Séptimo y octavo también venían con bien ubicados los Tyrrell, motor Ford, aspirados de Beloff y Brundle. Veíamos ahí al Spirit de Mauro Baldi. Bandera azul para él. 3 italianos que se juntaban. Y fíjense que las tribunas permanecen bastante quietas. Nada que ver como cuando pasa una Ferrari. Se vuelven
prácticamente locas esas tribunas, esas banderas empiezan a ondear. Mauro Baldi, que le complicó un poquito la vida a Elio De Angelis y alejó unos cuantos metros al Lotus del Ligier, que vienen peleando por la última posición de podio. De Cesaris, que ha dicho: me da lo mismo, yo voy a acelerar, si se queda el auto que se quede. Y vamos a ver lo que le pasa. Otro rezagado es el Ram de Jonathan Palmer. El británico. Unos cuantos metros le sacó, de Cesaris a De Angelis. Ahí estaba Jonathan Palmer. Complicadito ahí, Llegaba el hombre. No, era Philippe Alliot, No era británico, era el francés. Cambio de Ram Hart. Venía complicado, bueno, ya había complicado bastante por ahí, por otros lados, en otras ocasiones en la carrera. Era el otro Ram, pero este sí que no tiene contemplaciones con sus rivales. Es Alain Prost, el único de los dos McLaren que continuaba en carrera. El otro de Niki Lauda había abandonado en la vuelta número 12. Se acababa la carrera para el austríaco. 3 carreras se habían corrido hasta ahora. Una ganada por Prost, una ganada por Lauda y la otra ganada por el italiano Michele Alboreto, que había abandonado ya este Gran Premio de San Marino con problemas en el motor y que había hecho que todos en las tribunas estuvieran un poquito más tristes, porque si querían que gane una Ferrari, si ganaba con un italiano mejor, pero no era lo principal. Antes que un italiano, siempre prefirieron que gane una Ferrari. La posibilidad, faltando menos de 3 vueltas, ya estaba latente, porque Alain Prost estaba segundo y porque René Arnoux Alain Prost estaba primero y René Arnoux estaba segundo. A poquito más de 10 segundos, pero lo único que les quedaba era que este auto tuviese algún tipo de problema técnico, porque si era por ritmo natural, no iba a tener René Arnoux ninguna posibilidad para poder ganar este Gran Premio de San Marino, al que cuando pase Alain Prost por la meta le van a quedar solamente 2 vueltas. Ya está la bandera cuadros preparada en ese sector. Derek Warwick, que ha perdido una vuelta, como veíamos, por parte del francés de McLaren. Tamburello, Villeneuve, Latosa. Suben a la Piratela. Otro auto ahí. El público, que ya está ocupando el circuito. Algo realmente de locos. Estaba la hinchada desatada ahí en ese sector. Había forma de contenerla. Y por lo menos que se quedasen ahí, no cruzasen la pista, mientras se estaba disputando todavía un Gran Premio de Fórmula 1. Una bandera amarilla clavada detrás de uno de los autos. Me parece que era ahora sí el auto de Philippe Alliot, del Ram Hart, que definitivamente se quedaba antes de terminar la carrera con pruebas en el motor turbo. Y fíjense cómo Alain Prost viene ralentizando en esta parte final. Viene preocupadísimo, lo viene alcanzando incluso un poquito Derek Warwick, porque el combustible ha hecho sonar las últimas alarmas en el McLaren del piloto francés. Atención, porque le queda muy poco, pero le queda muy poca distancia, pero también le queda muy poco combustible al hombre de McLaren.
le queda una vuelta, están todos cruzando los dedos en las tribunas, gente asomando los pies delante del guardrail. Increíble lo que se puede llegar a ver en esta última vuelta. Alain Prost, que viene con problemas, el combustible, que es una preocupación para el francés, y ahí estaba, Warwick, que lo va a adelantar, De Cesaris que se queda, y todos con problemas de combustible. Ahí estaba Alain Prost, que va a dejar pasar. Han metido para adentro bueno, hay gente por ahí, uno caminando diciendo que tranquilos. Alain Prost, que se va a dejar pasar o no por Warwick, viene a su ritmo. Warwick, que no entiende nada qué está pasando, aunque se lo imagina seguramente. Los Fórmula 1 que hacían preocupar muchísimo a pilotos, sobre todo porque eran los únicos que más o menos podían saber qué era lo que estaba pasando. Variante alta, el último saludo casi con desgano a Alain Prost, el hombre que venía primero, bueno, con deportividad también por parte del público italiano, pero deseando que si podía abandonar mejor, porque así ganaba una Ferrari. El saludo al líder por ahí también. Llegaba a la Tosa por última vez y con muy poco combustible, prácticamente haciendo zigzag, venía Alain Prost. Muy lento Warwick, no quiso comprometer también su ritmo. Alain Prost, que va a ganar, Alain Prost, que se va a llevar su segunda carrera en este año 84. Ahí estaba, levantaba la mano, ganaba Prost. La cuarta carrera del año, el Gran Premio de San Marino de 1984, y llegaba René Arnoux, fíjense, llegaba muy cerca al final del piloto francés. Segundo René Arnoux, y tiene que venir completando el podio. No, se quedaba también, pero clasificaba al final. Tercero Elio De Angelis, todos los demás. Los únicos dos pilotos que entraron en la misma vuelta fueron Prost y Arnoux. De Angelis se metía tercero, pero se quedaba sin combustible en la llegada a la Piratella, como veíamos en la subida. Antes de la subida, ahí estaba el piloto italiano bajado del auto ya. Vuelta de honor, y bueno, ¿quién contiene a la multitud? Saludando a René Arnoux, todo el mundo. Y al ganador. Ahí estaba Arnoux con Stefan Belov detrás, con el Tyrrell Ford, que iba a llegar décimo, y su compañero de equipo Martin Brundle undécimo, pero al final de año fueron descalificados de todas las carreras, de toda su participación en ese año 84, justamente en relación al tema del combustible. La gran pasión de aquel año. El auto de Niki Lauda, que está siendo... Bueno, iba a ser devorado por... No, mejor no lo digo. Él está siendo rodeado por el público. Rebosar. Aunque había que tener mucho cuidado porque también había gente por la pista. 60 vueltas. Alain Prost, ganador de San Marino 84. Arnoux, segundo. De Angelis, tercero. Es el auto de Tambay que es elevado. Warwick, Belov, Hudson. Bueno, yo lo metí a Belov décimo, pero en realidad había llegado de ahí adelante. Tenía otro baremo en esa llegada. Cambio, De Cesaris, que se quedó al final. Al final De Cesaris sería sexto, en realidad. Luego el resto de pilotos llegaba hacia la zona de los boxes. Bueno, no iban a aparecer por ahí porque los autos iban al parque cerrado hacia la derecha donde estaban, y ahí está el campeonato del mundo. Prost 24, agarraba una buena distancia. Warwick 13, Arnoux 10, De Angelis 10 y Lauda quinto con 9 puntos. Fíjense, estaba a 15 puntos de distancia con el mismo auto Alain Prost de Niki Lauda. Año 84, cuarta carrera de 16 que iba a tener aquel campeonato, y ahí quedaba todo, ¿no? Todo hacia un final que iba a hacer, por supuesto, historia en esta temporada 1984.
Esta era la cuarta carrera. Después iba a venir el Gran Premio de Francia, que se iba a disputar en el circuito de Paul Ricard. Y después, inmediatamente del Gran Premio de Francia, se iba a disputar a finales de ese mes de mayo, Mónaco, el Gran Premio de Mónaco. Liderando el campeonato del mundo, 33 McLaren, 19 Ferrari. Como no podía ser de otra manera, el equipo McLaren, que iba a dominar esa temporada 84. Las bolsas de dormir que se retiraban hasta el año siguiente de ese circuito de Imola. Qué barbaridad, qué cantidad de gente. Eso es pasión por la Fórmula 1. Imágenes que ponen los pelos de punta. Muchísima gente, circuitos abarrotados. Otra era. Comenzaban o promediaban ya los años 80. Y los circuitos de la Fórmula 1 rebosaban de gente. No solamente era un fenómeno también aquí solamente en Imola. Un fenómeno en muchísimos sitios. Desde la zona del Parque Cerrado, que era en un sector detrás de una tribuna, la tribuna que daba a la variante baja, ahí dejaban los autos los pilotos y los traían en esta especie de papamóvil hasta el sector donde estaba el podio. Unos avispadas marcas que por aquel entonces ya hacían debutar con mucho éxito los promotores y las promotoras de su publicidad detrás de esa especie de papamóvil en el cual van los dos hombres que terminaron en la misma vuelta y de forma correcta este Gran Premio de San Marino 84. Alain Prost primero, René Arnoux segundo. La entrevista del periodista en el mismo vehículo que los transporta a ese particular le pide deportividad a hay un problema porque parece que va Fórmula Fiat Abarth, que es otra categoría que va a entrar, pero con toda la invasión de pista que hay. Qué buena idea, ¿no? De los organizadores, después de una invasión de pista, después del Gran Premio de Fórmula 1, que se dispute una carrera de Fórmula Fiat Abarth. Cosas que sucedían, una Fórmula 1 y una vida completamente diferente, otros tiempos que no por pasado fueron mejores ni peores, diferentes. Así de sencillo, eran simplemente diferentes, otras épocas. La llegada ahora en cámara lenta de Alain Prost, que llegó con el envión prácticamente, aunque pudo dar la vuelta de honor, al menos. Tenía graves problemas, aunque a nivel de consumo el motor McLaren no tenía tantos problemas, pero todos estaban con esta espada de Damocles detrás. Se sube al podio Alain Prost, René Arnoux, un podio muy particular, y el río Santerno que fluye detrás de ese podio. Imagen sencillamente única. Jamás es eso. La versión corta del himno francés. Podio bastante original, como siempre lo había sido en este Gran Premio.
el colega Ezio Cermeni de la televisión italiana, que se mete en el mismo podio a entrevistar a Alain Prost, al ganador. No tenemos audio, una pena. A ver lo que decían. Y la originalidad de un podio único con un río de fondo. Inolvidable época. La botella de champán que está en el filo agarrada por alguien que no me quiero imaginar lo que puede llegar a pasar si se cae. Qué peligro. Hay una especie de organizador del podio. El señor que está con lentes, con un micrófono en la mano. Tiende a ser un poco el maestro de ceremonias de ese podio. Mientras la televisión italiana hace sus correspondientes... Le van a dar el trofeo Segafredo, que patrocinaba también el equipo McLaren, y al Gran Premio de San Marino. Bueno, el protocolo, como vemos, muy improvisado, porque el señor que entregaba el trofeo en el mismo momento del podio le pregunta: ¿cómo se llama usted? Bueno, algunos lo conocían. Bueno, el presidente del Automóvil Club ya lo conocía. Le dan el trofeo a René Arnoux. Y muchos trofeos, copas. Presidente de Agip. El tercer clasificado dice, claro, que no está en el podio, solamente hay dos. La verdad es que los podios de Imola tienen cada uno su historia, ¿eh? En el 82, lo que recordábamos, especial podio por la polémica entre Villeneuve y Pironi. En el 83, la algarabía y la gran alegría de todo el mundo por ese victoria in extremis de Patrick Tambay. Y en este 84 un podio con dos, solamente porque el tercer clasificado había quedado bastante retrasado. Me parece que está John Watson por ahí atrás. Tiene que ser, sí es él. No sé qué hace bien John Watson en ese podio, como no corría. Y ahí estaba el sobreimpreso que marcaba, por si alguien no lo había visto, a Prost y Arnoux. Y así se terminaba la historia de este Gran Premio de San Marino. La cuarta carrera de esa temporada 1984. En un Gran Premio, en un circuito legendario, mítico. Y que marcó, para bien y para mal, la historia de la Fórmula 1. Hasta aquí hemos llegado con este Gran Premio de San Marino del 84. Un agradecimiento especial por haber estado aquí recordando parte de esta historia de la Fórmula 1. La llegada ahí a la meta de René Arnoux con Stefan Belov detrás. Un saludo de Víctor Seara. Gracias por estar ahí y haber compartido una nueva carrera de leyenda. Hasta pronto.